transcurso de la historia bíblica, Dios ha demostrado una preocupación profunda por la autenticidad en la adoración. En Isaías capítulo 1, verso 11 al 17, el profeta Isaías expresa una crítica mordaz hacia el culto de su tiempo. Dios, a través de Isaías, declara que no se complace en las ofrendas de animales, en la multitud de sacrificios y en los ritos externos que se practican sin verdadero arrepentimiento y justicia. En Isaías capítulo 1, verso 11 al 13, Dios dice: ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Jehová. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No me complazco en la sangre de bueyes, de ovejas y de machos cabríos. Aquí se muestra claramente que la perfección ritual no es suficiente para agradar a Dios si no viene acompañada de una vida justa y sincera. El rechazo de Dios no se limita a la forma, sino que se extiende al fondo de la práctica religiosa. En Isaías capítulo 1, verso 15, Dios observa: Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, no oiré. Vuestras manos están llenas de sangre. Esto revela una disonancia perturbadora entre la apariencia externa de devoción y la realidad interna de pecado y corrupción. Las ceremonias y los rituales se convierten en una farsa cuando son llevados a cabo sin la integridad y el arrepentimiento genuino que Dios requiere. En Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, Jesús retoma esta crítica en su confrontación con los fariseos. Él los llama hipócritas y cita el pasaje de Isaías para ilustrar su punto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Mateo capítulo 15, verso 8 al 9, Jesús pone de relieve la hipocresía de una adoración que es meramente superficial, donde las tradiciones humanas reemplazan la verdadera devoción a Dios. Aquí, la enseñanza de Jesús subraya la discrepancia entre el acto ritual y la autenticidad del corazón, revelando que la mera observancia de rituales no puede sustituir una relación sincera con Dios. La crítica bíblica hacia el culto superficial destaca una verdad fundamental: la religión auténtica no puede ser reducida a la mera observancia externa. La verdadera adoración implica una transformación interna que se manifiesta en acciones y actitudes que reflejan la justicia, la compasión y el arrepentimiento genuino. En Isaías, Dios no rechaza los sacrificios porque sean intrínsecamente malos, sino porque son ofrecidos sin un corazón contrito y sin la justicia que Él demanda. En Mateo, Jesús denuncia la enseñanza que sustituye la verdadera obediencia a Dios con normas humanas vacías. Este principio sigue siendo relevante para la práctica de la fe hoy en día. Los ritos y las ceremonias, aunque importantes, no deben ser un mero acto de rutina o una forma de impresionar a los demás. La adoración debe fluir de un corazón que ha sido transformado y que busca sinceramente vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Es crucial examinar las propias motivaciones y asegurarse de que la adoración y el servicio a Dios no se conviertan en una mera fachada para esconder una falta de sinceridad y justicia. En lugar de enfocarse únicamente en la apariencia externa de la devoción, es esencial cultivar una relación auténtica con Dios, manifestada en la justicia, la misericordia y la humildad en la vida diaria. ¿Te interesa profundizar en temas que transforman y desafían tu fe? Suscríbete a nuestro boletín para recibir contenido revelador y espiritual que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios. En el corazón del orgullo se encuentra un pecado que, según la Biblia, ha tenido consecuencias devastadoras tanto para los seres celestiales como para los humanos.
Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, ofrece una visión impactante sobre el orgullo de Satanás, el ángel caído. Este pasaje narra la caída de un ser que había sido elevado a una posición de gran honor en el cielo, pero que sucumbió al pecado del orgullo. En Isaías capítulo 14, verso 13 al 14, se menciona: «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Como tú has sido derribado a la tierra». Este orgullo desmedido llevó a Satanás a intentar usurpar el trono de Dios, lo que finalmente resultó en su caída y condena eterna. Ezequiel capítulo 28, verso 17, profundiza aún más en la causa de esta caída, describiendo cómo el orgullo corrompió a Satanás. El versículo dice: «Se engrosó tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». El orgullo en el corazón de Satanás no solo lo llevó a desear el poder absoluto, sino que también corrompió su sabiduría y belleza. Este pecado no solo fue un acto de rebelión contra Dios, sino una distorsión de su propósito original, llevando a una separación irrevocable de la gracia divina. El pecado de orgullo, como se observa en la caída de Satanás, tiene el poder de desviar a las personas del propósito divino. Al igual que en el caso de Satanás, el orgullo puede hacer que los humanos busquen el poder y el reconocimiento personal en lugar de someterse humildemente a la voluntad de Dios. Esta actitud de arrogancia no solo pone a una persona en oposición a Dios, sino que también puede llevar a una destrucción espiritual, como se ilustra en la condena de Satanás. En nuestras vidas, el orgullo puede manifestarse en una variedad de formas, desde la autosuficiencia hasta la arrogancia en nuestras relaciones con los demás. La enseñanza aquí es clara. El orgullo desmedido puede llevarnos a alejarnos de Dios y a desviar nuestros corazones de su propósito. Es vital que, en lugar de permitir que el orgullo gobierne nuestras vidas, busquemos una humildad genuina y una dependencia total de Dios. Reconocer y enfrentar este pecado con sinceridad es esencial para mantener una relación correcta y plena con nuestro Creador. El tercer punto aborda la ingratitud hacia los dones divinos y cómo esta actitud puede desagradar a Dios. En Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, se narra un episodio significativo en el que Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecerle. En Lucas capítulo 17, verso 14, Jesús les dice: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aunque todos experimentaron el milagro, solo el samaritano regresa para expresar su gratitud en Lucas capítulo 17, verso 15 al 16. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. La ausencia de gratitud por parte de los otros 9 leprosos revela una falta de aprecio por la misericordia recibida. El acto de regresar y dar gracias no solo es una muestra de humildad, sino una señal de reconocimiento de la generosidad de Dios. Jesús responde en Lucas capítulo 17, verso 17 al 18. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Aquí, Jesús no solo destaca la falta de gratitud, sino que también revela una profunda enseñanza sobre la verdadera apreciación de los dones divinos. La respuesta del samaritano demuestra que el agradecimiento genuino es una parte esencial de la relación con Dios, mientras que la falta de gratitud puede ser vista como una forma de desdén hacia su gracia. En Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, el autor advierte sobre las consecuencias de despreciar las bendiciones y la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, se dice: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje enfatiza la seriedad de rechazar la gracia divina una vez que se ha experimentado. La ingratitud y el desdén hacia los dones de Dios pueden tener consecuencias profundas, alejando a las personas de la oportunidad de arrepentirse y recibir renovación. La ingratitud no solo refleja una actitud de desprecio, sino también una falta de reconocimiento del valor de los dones de Dios. Este desprecio puede llevar a la pérdida de la gracia y a una severa separación de la misericordia divina. En la práctica, es vital cultivar un corazón agradecido y reconocer cada bendición como una expresión de la generosidad divina. La gratitud debe ser una respuesta constante y sincera, no solo un acto ocasional. Este entendimiento nos lleva a valorar más profundamente la gracia de Dios y a vivir de manera que refleje un aprecio genuino por su generosidad. El cuarto punto aborda la gravedad de la falta de perdón y el impacto devastador que puede tener en la vida espiritual de un creyente. En Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, Jesús presenta la parábola del siervo despiadado para ilustrar este tema crucial. En esta historia, un rey decide perdonar a un siervo una enorme deuda que no podía pagar. Sin embargo, cuando ese mismo siervo encuentra a otro que le debe una cantidad mucho menor, actúa con dureza y lo encierra en prisión por no pagar. Al enterarse de esto, el rey se enfurece y dice en Mateo capítulo 18, verso 32 al 34, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti?» El rey entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda su deuda. Esta parábola revela la severidad de la falta de perdón y la manera en que puede resultar en la pérdida de la misericordia que Dios ofrece. La enseñanza de esta parábola no solo es una advertencia, sino también una llamada a reflexionar sobre la propia actitud hacia el perdón. La dureza del corazón y la negativa a perdonar no solo afectan las relaciones interpersonales, sino que también tienen implicaciones espirituales profundas. El mensaje de Jesús subraya que la falta de perdón puede llevar a consecuencias severas como la alienación de la misericordia divina y el juicio de Dios. Este aspecto es crucial, ya que la incapacidad de perdonar no solo pone en peligro las relaciones humanas, sino también nuestra posición ante Dios. En Efesios capítulo 4, verso 32, Pablo instruye a los creyentes a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo resalta el estándar que se espera de los seguidores de Cristo, un perdón que refleja la misericordia que hemos recibido de Dios. La falta de perdón muestra un corazón endurecido, incapaz de reflejar la gracia que ha sido extendida a nosotros. La enseñanza de Pablo refuerza la idea de que el perdón no es opcional, sino esencial para la vida cristiana auténtica. El rencor y la falta de perdón crean una barrera que separa a los creyentes de la plenitud de la gracia de Dios. El perdón es un acto de obediencia y un reflejo de la transformación interna que debe caracterizar la vida cristiana. Al negarse a perdonar, no solo se perpetúa el dolor y el conflicto, sino que también se arriesga la propia relación con Dios. En lugar de permitir que el rencor endurezca el corazón, es fundamental buscar la sanidad y la reconciliación a través del perdón, imitando la misericordia divina que se nos ha mostrado. En el quinto punto, se explora cómo la desobediencia puede manifestarse de manera cautelosa, disfrazada de obediencia parcial o razonada.
En Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 al 23, se relata el episodio en el que el rey Saúl recibe instrucciones claras de Dios a través del profeta Samuel. Debe exterminar completamente a los amalecitas y destruir todo lo que tienen. Sin embargo, Saúl decide preservar al rey Agag y guardar lo mejor del ganado bajo la justificación de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confronta a Saúl, él responde en Primera de Samuel capítulo 15, verso 20 al 21, diciendo: «Yo he obedecido la palabra de Jehová. Hemos traído a Agag, rey de Amalec, y hemos destruido a los amalecitas». En respuesta, Samuel revela la reprimenda divina en Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 al 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La desobediencia de Saúl no fue simplemente una cuestión de no cumplir las órdenes. Fue un acto de rebelión y obstinación, camuflado bajo la apariencia de una buena intención y un plan alternativo que él consideraba más apropiado. Este incidente revela cómo una desobediencia disfrazada de obediencia parcial puede ser aún más grave a los ojos de Dios. Saúl intentó justificar su desobediencia con un razonamiento que parecía válido, pero esto no excusó su falta de cumplimiento completo con la voluntad de Dios. La lección aquí es que Dios valora más la obediencia completa y sincera que cualquier sacrificio o ritual. La obediencia a Dios no es negociable ni debe ser comprometida por intentos de racionalización humana. En Proverbios capítulo 21, verso 13 dice: «Hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que sacrificio». Este versículo subraya que las acciones correctas y la justicia verdadera son preferibles a las ofertas rituales o a la obediencia superficial. La justicia y la obediencia completa reflejan un corazón alineado con la voluntad divina, mientras que la desobediencia encubierta, aunque parezca razonable, es vista como una forma de rebelión. Este principio se aplica a la vida cotidiana al enfatizar que Dios busca una obediencia que no se basa en nuestras propias justificaciones, sino en una fidelidad total a sus mandamientos. El acto de hacer las cosas a nuestra manera, aunque con intenciones bien intencionadas, puede ser visto como desobediencia en su forma más engañosa. Por lo tanto, es crucial examinar nuestras acciones y decisiones para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en su totalidad, sin caer en la trampa de la desobediencia disfrazada de obediencia. En el sexto punto, se examina la negligencia del mandato de justicia y cómo esta actitud desagrada a Dios. En Amós capítulo 5, verso 21 al 24, Dios expresa un profundo descontento con la religiosidad superficial de Israel. A través del profeta Amós, Dios dice: «Aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no puedo oler vuestras solemnidades. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados». Este rechazo se debe a la falta de justicia y rectitud que para Dios son esenciales para una verdadera adoración. En Amós capítulo 5 al 24, Dios clama: «Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo». La verdadera adoración no puede separarse de la justicia y el cuidado hacia los oprimidos. Miqueas capítulo 6, verso 8, refuerza esta verdad. «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Aquí, el profeta Miqueas destaca que el mandato divino es claro. Dios exige justicia, amor y humildad. Ignorar estos principios y centrarse únicamente en rituales externos es una grave falta. La justicia y la rectitud deben ser el fundamento de toda adoración genuina.
La negligencia hacia los oprimidos y la injusticia social son vistas como una grave ofensa contra el carácter de Dios, que demanda equidad y compasión en nuestras vidas. En el séptimo punto, abordamos cómo los deseos y pasiones ocultos pueden convertirse en ídolos en el corazón del creyente. En Ezequiel capítulo 14, verso 3 al 4, el profeta Ezequiel recibe un mensaje de Dios sobre la idolatría oculta. Hijo de hombre, estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y delante de sí mismos han puesto la piedra de tropiezo de su iniquidad. He de ser yo en verdad consultado por ellos. Por tanto, habla con ellos y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Todo hombre de la casa de Israel que alce sus ídolos en su corazón y ponga delante de sí la piedra de tropiezo de su iniquidad, y venga al profeta, yo Jehová le responderé según la multitud de sus ídolos. Aquí, Dios revela que la idolatría no siempre es una cuestión de ídolos físicos, sino que puede ser algo tan interno como los deseos y pasiones que desvían el corazón de la verdadera adoración. La idolatría del corazón puede ser más sutil y peligrosa, ya que se manifiesta en las prioridades ocultas y los anhelos que colocamos en el centro de nuestra vida. Estos ídolos internos no siempre son obvios, pero pueden competir con nuestra lealtad a Dios y afectar nuestra relación con Él. Por ejemplo, si un creyente pone el éxito profesional, el estatus social o el placer personal en el centro de su vida, estos deseos pueden convertirse en ídolos que desvían la adoración de Dios hacia otras cosas. En Colosenses capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo advierte: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este pasaje destaca cómo los deseos desordenados y la avaricia son formas de idolatría, ya que colocan el enfoque de la vida en cosas terrenales en lugar de en Dios. La avaricia, en particular, es identificada como idolatría, ya que puede reemplazar la devoción a Dios con un deseo insaciable por más posesiones o poder. La lección aquí es clara. La idolatría no siempre se manifiesta a través de imágenes o estatuas, sino que puede estar profundamente arraigada en los deseos secretos del corazón. Los ídolos más peligrosos son aquellos que se camuflan como aspiraciones o necesidades legítimas, pero que en realidad desvían el enfoque de la verdadera adoración. ¿Alguna vez has considerado qué deseos o pasiones podrían estar actuando como ídolos en tu vida? Reflexiona sobre lo que realmente ocupa el primer lugar en tu corazón y en tu mente. Si te ha resultado útil esta reflexión, suscríbete a nuestro canal para más contenidos que profundizan en la vida espiritual y en la verdadera adoración.